Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, en esta ceremonia, y le doy la palabra rápidamente al decano de la academia, que es el maestro Salvador de Pinal y Casa. Adelante, Salvador. Ahí está conectado. Muy buenas tardes. Mucho gusto en que nos acompañes en esta sesión pública solemne, donde recibiremos como académico de número al doctor don Antonio Rubial. Es esta una academia de corte clásico. Su modelo deriva de la Academia Francesa, fundada en 1635, y de la Real Academia Española, fundada en el siglo XVIII. Nuestra academia se fundó en Cádiz en 1912, bajo el patrocinio del rey don Alfonso XIII, para conmemorar el centenario de la Constitución de Cádiz de 1812, que fue la primera ocasión en que México y los otros países iberoamericanos enviaron diputados a las Cortes españolas. Entre los diputados mexicanos estaban Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe y Miguel Guridi y Alcocer. Desde su establecimiento ingresaron a esta academia numerosas personalidades, entre ellas dos presidentes de México, don Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón. En España, entre sus directores, estuvo el destacado escritor don José María Pemán. En México, entre los académicos intelectuales de las ciencias, las artes y las letras que han pertenecido a nuestro grupo, muchos de ellos ya fallecidos, están el licenciado Antonio Fernández del Castillo, presidente de la Academia Nacional de Geografía e Historia, don Miguel L. Muñoz, presidente de la Academia Mexicana de Estudios Numismáticos, doctor en Filosofía, don José Luis Uriel Benfield, arquitecto, don Nicolás Mariscal Barroso, licenciado don José Miguel Quintana, secretario de la Academia Mexicana de la Historia. Asimismo, podemos mencionar a la doctora Josefina Muriel, quien fue directora durante 8 años, nuestro director honorario vitalicio, quien dirigió la academia durante 25 años, el ingeniero don Teodoro Merlink, así como al doctor don Miguel León Portilla, conocido historiador, experto en temas de literatura y filosofía náhuatl, cuyo sitial fue ocupado el año pasado por el doctor Ernesto Matos Moctezuma. El doctor Ernesto de la Torre Villar, escritor y maestro universitario, premiado en 1988 por el presidente de la República con el Premio Nacional de Letras. Monseñor Aureliano Tapia Méndez, el doctor Israel Cavazos Garza, cronista del Estado de Nuevo León, y muchos otros, hasta completar 24, como las letras del alfabeto, cuyo nombre omito en obvio de brevedad. Desde luego, esto es revolvente. El doctor Rubial va a ocupar el sitial L, la letra L, que la tuvo del año 1990 hasta su muerte en 2018, don Luis Everard Duvernars, que era un ingeniero civil que fue historiador destacado y cronista de Coyoacán. Entonces es revolvente. Entonces, esto es la semblanza de lo que es la academia. Tenemos pues finalmente en España desde 1912, en México un primer periodo que se acabó en los años 30 y un segundo periodo que arranca en 1974. Hemos tenido únicamente 3 directores, don Teodoro Merlink, doña Josefina Muriel y el doctor don Manuel Ramos, quien esta tarde nos recibe. Muchas gracias. Paso seguido, le damos la palabra al doctor Antonio Rubial García en su discurso de ingreso. Adelante. Bueno, ¿sí se me oye? Sí. Primero agradezco a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras por haberme invitado a formar parte de este cuerpo tan importante. Y agradezco también a Manuel Ramos por la invitación para participar en esta academia. Y también agradezco a la doctora Concepción Amerling porque va a dar la respuesta a mi discurso. Y sin más, el tema que voy a presentarles es un tema
que estoy preparando para un libro le voy a llamar El cuerpo social de los santos. Y escogí esta imagen, esta primera imagen, porque me pareció muy representativa de lo que es la presencia de los santos en este periodo virreinal, ¿no? Es una señora que se mandó retratar, ni más ni menos que con Santa Teresa, San Pedro de Alcántara y el mismo Cristo, que está brindando con ella, ¿no? El cuadro se me hace muy, muy representativo de cómo los santos están formando parte de la socialización de esta Nueva España. No sé cómo se pasa. A ver, Una flechita, ¿no? Sí, aquí está la flechita, pero... Es que está quitada del sitio. Perfecto. Primero quiero hablar del cuerpo como metáfora, ¿sí? En todas las civilizaciones el cuerpo es un referente metafórico y en este caso un referente del Estado. Y en esta imagen, donde aparece una visión que tuvo San Francisco, basada, por supuesto, en el libro de Daniel, donde vio a un gigante con pies de barro, ¿no? Cuerpo de bronce, pecho de plata y cabeza de oro, ¿no? Ustedes saben que es la metáfora es este gobernante, que es Nabucodonosor, que no tiene un sustento, una base, ¿no? Y que se va a derrumbar, ¿no? Es el sueño de Nabucodonosor. Y San Francisco está utilizando esta imagen, digamos, ¿sí? Como una metáfora, y los franciscanos la utilizan para hablar, pues, del debilitamiento de la obediencia de la regla, ¿no? Tenemos aquí dos temas fundamentales que son los que voy a tratar a lo largo del discurso. Por un lado está el tema de el cuerpo, ¿no? Como una metáfora del Estado, ¿no? Ya Platón había usado también esta metáfora del cuerpo, como el Estado como un cuerpo, pero al mismo tiempo, como en esta sociedad, la alegorización de la realidad va a ser fundamental para entender no solamente los procesos intelectuales, culturales, sino también los procesos sociales, ¿no? Porque las alegorías y las metáforas dan, de alguna forma, dan identidad. El cuerpo también está incluido en la palabra corporativismo, ¿no? Los cuerpos sociales están incluidos en este esquema corporativo clientelar, ¿no? Este esquema es el esquema que explica a la sociedad novohispana. La única forma de ver a la sociedad novohispana es a partir de este sentido corporativo y de todo el esquema clientelar, porque finalmente es una de nuestras grandes herencias actuales, ¿no? Todavía seguimos funcionando en ese sentido. El corporativismo surge cuando se están consolidando las ciudades, ¿no? La expansión comercial, la diversificación de los sectores sociales, urbanos, ¿no? Y es un sistema, digamos, institucional en el cual se articulan todos los individuos que habitan en una ciudad. Estamos hablando de las cofradías, de los gremios, ¿no? Por supuesto, el gobierno urbano, los cabildos civiles, el cabildo eclesiástico en caso de ciudades episcopales, las provincias religiosas, las universidades, los consulados, etc. Los individuos solamente pueden hacer valer sus derechos y obligaciones a partir de un cuerpo, es decir, a partir de formar parte de un cuerpo social, de una corporación. También por medio de ella se da el ascenso social. Las autoridades pueden también, a través de esas corporaciones, vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales, legales, dirimir disputas, y cada corporación funciona en una sede. Y esa sede generalmente es un templo, ¿no? Porque en la sede está la capilla de la corporación, ¿no? Por supuesto las cofradías y los gremios. Y esta sede
pues es fundamental porque es uno de sus aparatos de representación. Después hablaremos de los aparatos de representación. Toda corporación posee sus reglamentos y estatutos, se tiene un cuerpo jurídico que regula todos los aspectos de la vida corporativa de sus miembros, tiene, por supuesto, mecanismos de elección de sus autoridades, ¿no? Tiene órganos de autorregulación, es decir, visitadores, veedores, etc. Y también se encarga de la administración de los recursos económicos para los gastos colectivos y sobre todo, eso es fundamental para las celebraciones, ¿no? Porque finalmente la corporación se hace visible como toda institución, que son entidades abstractas, a partir de la representación, y la representación básica se hace en la fiesta. Por otro lado, el clientelismo es un sistema fundamental para entender este esquema social del que vamos a tratar, ¿no? Porque está en la base de toda la visión de lo que se llama el patrocinio de los santos, ¿no? Cuando se elige un santo patrono, se está siguiendo el esquema clientelar social, ¿no? Recuerden, el esquema clientelar viene desde el cielo, ¿no?, hasta la tierra, ¿no? El rey tiene su clientela, los nobles tienen su clientela, la clientela de la clientela tiene clientela, ¿no? Y así estamos ante un sistema en el cual se conectan todos los grupos sociales a partir del sistema clientelar. Y, por supuesto, los santos tienen su clientela terrena. La imagen me gusta mucho, es una imagen que está en el templo de la Merced. Lamentablemente no se puede visitar ahora porque está en restauración, el templo de la Merced de Atlisco. Y este cuadro me sirve muchísimo para explicarles cómo es este sistema corporativo y clientelar. El sistema corporativo se da en un sentido horizontal, ¿sí? Toda la parte de abajo del manto es la sociedad, ¿no? Y esa sociedad está vinculada entre sí por elementos, obviamente, que tienen que ver con este corporativismo. Tenemos, por ejemplo, la Orden Religiosa de la Merced, que es una corporación, y del lado derecho los laicos, ¿no? Están los nobles primero, porque además es una sociedad muy estratificada y jerarquizada, ¿no? Los nobles están en primer plano, y los plebeyos en segundo plano. Este cuadro se hizo a raíz de una epidemia, y está una mujer indígena con su niño agradeciéndole a la Virgen de la Merced por haberla librado de la muerte. Y en la parte de arriba está el santoral, es decir, está el cielo con los santos protectores, ¿no? El sistema clientelar es un sistema horizontal, digo vertical, ¿no? Así como el sistema corporativo es horizontal, el sistema clientelar es vertical, ¿no? Y por lo tanto, los santos protectores que están arriba tienen su clientela abajo. Sostienen el manto de la Virgen, la parentela, ¿no? Y eso es fundamental porque el esquema familiar es esencial en esta concepción social, y está, por supuesto, el padre y la madre de la Virgen y los abuelitos de Cristo, ¿no? San Joaquín y Santa Ana, está San José el marido, está San Juan Bautista el primito de Jesús, y están los dos grandes arcángeles protectores, San Miguel y San Gabriel, ¿no? Y arriba, bueno, la Trinidad, todo el esquema, y arriba todavía, que me cortó la imagen el PowerPoint, están unos santos antipestíferos, ¿no? Los santos antipestíferos en este momento pues son San Cayetano, Santa Gertrudis de Gelta, por ahí está también, bueno, en fin. Es importante entonces entender cómo ese sistema clientelar y corporativo se manifiesta en el mundo social, y la manifestación que se hace de este sistema en el mundo social es a partir de lo que vamos a llamar los aparatos de representación, ¿no? Las instituciones, insisto, son invisibles, no existen más que a partir de su representatividad. Y esa representatividad se da por medio de edificios, ¿no? Un edificio es visible por todos lados y los templos son mucho más visibles, ¿no? Nuestra ciudad está llena de templos, nuestras ciudades están llenas de templos, precisamente porque son aparatos de representación institucional. En los templos están
los altares de las cofradías, están por supuesto la representación de las órdenes religiosas, en los templos se realizan los actos públicos, los actos civiles, religiosos, etc. Después está por supuesto los hábitos, el hábito de cada orden, los trajes que se usan durante la procesión en cada cofradía o gremio, ¿no? Los escudos de armas, los estandartes. En algunas corporaciones que tienen, digamos, una mayor memoria histórica, ¿no? Están las crónicas, las galerías de retratos, ¿no? Entonces pasa, por supuesto, en las corporaciones religiosas que tienen, digamos, el más fuerte sentido corporativo de todas las instituciones sociales. Y después estarían, por supuesto, los santos, ¿no? Los santos son fundamentales en el sentido de la representatividad, ¿no? Y los santos están físicamente, porque se les ve, en las estatuas, en las imágenes que circulan por la ciudad o que están en los templos, y por supuesto en sus reliquias. ¿Sí? El ámbito fundamental de la representación es la fiesta, ¿no? Por eso ahí les puse una imagen de la salida de una procesión de Santiago Apóstol del templo de la Soledad de Santa Cruz en la Ciudad de México. Junto está el modelo, digamos, para los frailes, ¿no? La representación del fraile ideal que debe estar velando, azotándose y pensando en el tiempo que vuela, ¿no? Y el escudo de armas de la Orden Franciscana. La fiesta que más representa a la sociedad es la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Todos sabemos que esta fiesta se hace en un día de junio, ¿no? Es una fiesta, la fiesta de las corporaciones y de las autoridades, ¿no? No tenemos lamentablemente representaciones del Corpus en México, pero tenemos estas que están en Cusco, en la Catedral de Cusco, y son muy gráficas, es muy gráfica porque aparecen, se fijan, los santos, las vírgenes, ¿no? Que son las representaciones sociales de cada una de las corporaciones que participan en la fiesta del Corpus, alrededor del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el Corpus Christi es la celebración del cuerpo de Cristo, ¿no? Y esa celebración es una celebración donde se manifiesta uno de los dogmas que la Iglesia ha comenzado a construir, sobre todo a partir del siglo XIII, XIV, y que es el dogma del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Ese cuerpo místico de Cristo es un cuerpo que está formado por 3 iglesias, ¿no? La iglesia triunfante, que es la iglesia que está en el cielo, la iglesia militante, que es la iglesia que está en la tierra, y la iglesia purgante, que es la iglesia que está en el purgatorio. Estas tres partes del cuerpo místico de Cristo circulan, podríamos decir, circulan durante la fiesta del Corpus alrededor del cuerpo real de Cristo que está en la Eucaristía, ¿no? Y entonces la iglesia militante estaría, digamos, representada pues por el aparato civil, es decir, el monarca y todos sus funcionarios, y por el aparato eclesiástico, ¿no? Que sería el obispo y sus clérigos. Esta imagen me parece muy representativa de lo que es esto que es el dogma, digamos, del cuerpo místico de Cristo, y que está en la iglesia de Tecamachalco, en Puebla, ¿no? Es interesantísimo que en un pueblo de indios, ¿no? Porque es un pueblo de indios, haya una imagen de este tipo, ¿no? Donde aparece en la parte de arriba la Trinidad y un gran cofre. El cofre son el tesoro de las gracias que Cristo ha obtenido para para los fieles, y ese tesoro lo administra, por supuesto, San Pedro, ¿no? San Pedro está sacando del cofre, ¿no? Los bienes, las gracias, que va a distribuir junto con también ahí San Miguel. Pues en medio estarían las almas del purgatorio rescatadas por los santos que están rescatando almas, y junto a ellos, alrededor de ellos, están los santos que se cargan también. Hay santos especializados
en rescatar ánimas del purgatorio, y hasta abajo estaría la iglesia militante alrededor de la Eucaristía. Recuerden que el templo se construye alrededor del altar porque en el altar se realiza el sacrificio de Cristo cada vez que se realiza la misa. ¿Sí? Ese esquema nos habla entonces de una sociedad sacramental, de una sociedad que se reúne alrededor del cuerpo de Cristo, y ahí tienen todos los elementos sociales en la parte de abajo. Están los nobles de nuevo, de este lado están las monjas, hombres y mujeres separados, ¿no? Arriba hay unos dando caridad, es decir, uno de los principales temas de las virtudes, y del otro lado unos flagelantes. Voy a ir más rápido, no vamos a acabar. Vamos a entrar al tema de los santos. El cuerpo físico de los santos, ¿sí?, se representa a partir de imágenes y a partir de reliquias. En este cuadro, que es un cuadro de una traslación de las monjas dominicas en su nuevo templo en Morelia, en Valladolid, es interesante el cuadro porque las monjas llevan a su Cristo, al Cristo de la Misericordia, que ha sido trasladado de su antiguo templo al nuevo, y las está esperando a las monjas que están en el traslado, los santos de las diferentes órdenes, ¿no? Está la mitad nada más, está San Pedro, representando al clero secular, está San Francisco, ¿no?, representando a los franciscanos, por supuesto Santa Clara, y Santa Teresa con su birrete, ¿no?, porque considerada como doctora. A diferencia de los otros signos identitarios, ¿no?, el hábito, el escudo de armas, los santos tienen un cuerpo, ¿no? Es decir, nos podemos identificar con ellos porque son humanos como nosotros. Por eso los santos se convierten en el principal recurso que tienen los miembros de las corporaciones de hacerse visibles y con ello obtener el reconocimiento público. Por otro lado, la representación de los cuerpos de los santos se sacraliza el orden establecido con sus jerarquías y le da realidad y credibilidad. Vamos a ver los diferentes cuerpos sociales, cómo los santos están construyendo el cuerpo social y cómo esos cuerpos sociales responden a diferentes necesidades, ¿no? La imagen es una imagen muy, muy interesante porque nos muestra a San Francisco y a Santo Domingo protegiendo a una ciudad con una red, ¿no?, como una red de auxilio, en la cual está el cordón franciscano, por supuesto, y el rosario dominico, ¿no?, que parten además del cielo, ¿no?, porque es fundamental. Todo el sustento de todas estas representaciones es que son representaciones que vienen de arriba, ¿no? Entonces, por eso está la Virgen con la cruz, tomando el rosario, y Cristo con su llaga, tomando el cordón. Recuerdan que San Francisco es otro Cristo. Para los ayuntamientos, los santos fundadores, los santos patronos fundadores, ¿no?, son los santos en cuyo día se realizó la llegada de los españoles, ¿sí? Obviamente la Ciudad de México, que fue, digamos, fundada a partir de una conquista armada, es el día de San Hipólito, ¿no? Todos sabemos que el 13 de agosto cayó la ciudad, pero en otras ciudades donde no hubo conquista armada, el día de referencia del santo es el día en que llegaron los españoles, ¿sí? La fiesta de San Miguel en Puebla, ¿no?, es típico ejemplo, San Marcial en Oaxaca, San Pedro en Pátzcuaro, y así podemos recorrer todas las ciudades y cada una de ellas tiene su fecha fundadora y hace la ceremonia del famoso Paseo del Pendón, por ejemplo, ¿no?, que es una ceremonia civil, ¿no?, porque es el pendón real el que se está paseando, pero con implicaciones fuertemente religiosas que están relacionadas con la fundación de la ciudad española. Pero aparte de esos santos patronos originales por la fundación, están también los santos jurados, ¿no? Cada vez que hay una epidemia, un terremoto, una catástrofe, las ciudades juran un nuevo santo patrono, ¿no? Y esos santos patronos son jurados precisamente por el ayuntamiento, ¿no?
nosotros pensaríamos, ¿el ayuntamiento qué tiene que hacer? Bueno, pues el ayuntamiento tiene que velar por la salud de sus ciudadanos, de los miembros de la ciudad, y por lo tanto, un aspecto fundamental de la salud es la protección de los santos. El ayuntamiento hace un contrato con los santos. La jura significa un contrato jurídico por el cual los santos se obligan a proteger a la ciudad y el ayuntamiento se obliga con los santos a decir misas, a hacer procesiones, a hacer fiestas, y esto gasta enormes recursos de los cabildos, tanto de los cabildos indígenas como de los cabildos españoles. ¿Sí? El culto a los santos va a ser uno de los las principales fiestas del año. ¿Sí? Y hay una anécdota muy curiosa, llega el virrey de Villagigedo y dice, pero están las calles deshechas, están las piedras, hay salidas, no hay, las acequias están llenas de mugre, y ustedes ¿en qué gastan el dinero? ¿No? Pues en su recepción, ¿no? Y gastamos el dinero en la fiesta del santo. Sus principales gastos no son la edilicia, digamos, que es el principal aspecto que nosotros consideraríamos la obligación de un cabildo, de un ayuntamiento, sino precisamente la fiesta del santo. Hay que agradecerle que estamos todavía vivos y que no nos ha destruido la epidemia o el terremoto. El día de San Hipólito, por supuesto, pues todos saben que es el día del festejo de la toma de Tenochtitlan. San Hipólito es el patrono, muy a menudo está asociado con San Lorenzo. Recuerden, San Lorenzo es un santo español que murió en la parrilla, y San Hipólito era su guardia. San Lorenzo lo convirtió, y muchos de los autores del siglo XVII usan esta metáfora, ¿no? Así como San Lorenzo convirtió a San Hipólito, la nación protegida de San Lorenzo, España, dio la fe a la Nueva España. Se utiliza muchísimo y aparece en este cuadro, curiosamente un cuadro de mecenazgo indígena, ¿no? Que está en la colección Franz Mayer, que representa a San Hipólito, venerado por los españoles y los indios, montado sobre el águila, con el pendón real, pues recordando la fiesta, y en los recuadros que están a los lados, sus óvalos, están precisamente los dos martirios, ¿no? El martirio de San Lorenzo y el martirio de San Hipólito, que recuerdan su nombre es el jalado por caballos. Y así murió, jalado por caballos, ¿no? Un típico ejemplo de un santo cuyo nombre corresponde a su martirio. Aquí, muy brevemente, me quiero ir rápido, ¿no? Los santos jurados de la Ciudad de México, ¿no? Está, por supuesto, aparte de San Hipólito, está San Felipe de Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Antonio Abad, está San Isidro Labrador, San Bernardo. Ahí tienen más o menos las fechas, ¿no? En que se fueron jurando cada uno de estos santos, porque cada uno pues tenía una función, ¿no? Por ejemplo, un santo que se juró en San Nicolás Tolentino en 1611, después se los voy a mostrar, es un santo contra los terremotos, ¿no? Nosotros que vivimos en la Ciudad de México sabemos lo que es el terror de los terremotos, ¿verdad? Tienen aquí las parcialidades, ¿no? Es decir, junto con la ciudad española, ustedes saben que desde un principio se crearon dos parcialidades indígenas con sus gobiernos autónomos, ¿no? La parcialidad de Santiago, Tlatelolco, se puso bajo la protección de Santiago, donde se había puesto un templo, el primer templo que se construye sobre la pirámide, sobre el templo de Tlatelolco, en agradecimiento a Santiago por haber ayudado a la conquista, ¿no? Después, ustedes saben, este templo pasó a los franciscanos, el colegio de Tlatelolco, todo esto. Y junto está el Tecpancali, es decir, la casa de la comunidad. Ese es de Tenochtitlan. San Juan de Tenochtitlán, a su vez, está dividido en 4 barrios, y cada uno de los barrios se puso bajo la protección de un santo, de acuerdo con un esquema tomado de las basílicas romanas, que aquí José Rubén Romero hizo un magnífico artículo junto con nuestra amiga Juana Gutiérrez
sobre este tema, ¿no? De cómo Fray Pedro de Gante utilizó los nombres de las principales basílicas romanas para nombrar a esta Roma del Nuevo Mundo, ¿no? Es a San Juan, por supuesto, representado por el cáliz, ¿no? Que es el acto este de que quedó libre del veneno, lo iban a envenenar gracias a su poder. La espada de San Pablo Teopan, la flecha de San Sebastián, ¿no? Zacualco, y la corona de Santa María Cuepopan. Y la representación en el Códice Osuna de las 4 parcialidades junto con Fray Pedro de Gante. Voy a ir más rápido porque esto no hace una. Es cosas muy interesantes. Está en la iglesia del Carmen en Puebla. Yo no estoy viviendo en Puebla, por eso estoy muy cercano a estas imágenes. Puebla es la segunda ciudad del virreinato, una ciudad que en continua competencia con México, ¿no? Por supuesto, Puebla no fue fundada por un águila y un nopal, fue fundada por ángeles, ¿no? Fue fundada por San Miguel, ¿no? Su gran patrón. Pero Puebla también se enfrentó a muchas catástrofes, epidemias, etcétera, y juró varios santos patronos. Este es uno de ellos, San Juan de la Cruz, ¿no? Un santo carmelita, canonizado tardíamente, aunque fue beatificado en el 17, y aparece en este cuadro precisamente el Ayuntamiento de Puebla, ¿no? Lo ven ahí, el Ayuntamiento de Puebla, jurando como patrono a San Juan de la Cruz. Porque recordando además que una monja que vivía en el convento de las Carmelitas Descalzas, que se llamaba Isabel de la Encarnación, había tenido una visión donde San Juan volaba sobre la ciudad expulsando a los demonios. Ahí tienen a San Juan planeando, ¿no? Como avión, lanzando los demonios, y atrás las torres de la Catedral de Puebla. Y eso que se está haciendo en la tierra, el juramento que está haciendo en la tierra, se está reflejando inmediatamente en el cielo, ¿no? Y en el cielo está San Juan ofreciéndole a la ciudad de Puebla, ni más ni menos que a San José, otro de los patronos, ¿no? A la Virgen y, por supuesto, a la Trinidad, y a San Miguel, el patrono principal de la ciudad. San José es un santo fundamental para la Nueva España. Del siglo XVI se le jura como patrono del reino. A partir del 17, sobre todo el 18, comienza a representarse con una corona, ¿no? Es el padre de Cristo, ¿no? Es el padre putativo de Cristo. Y por supuesto su intercesión ante Cristo, igual que la intercesión de la Virgen, pues es fundamental, ¿no? En este cuadro que ha estudiado Jaime Cuadrielo está San José como virrey, ¿no? Bueno, recordando a José el virrey de Egipto, y está intercediendo a través del niño Jesús. El niño Jesús está afirmando los favores, y San José lo está repartiendo entre la gente que está en la parte de abajo, ¿no? Esta intercesión de los santos va a ser fundamental en el tema del patrocinio y del sentido corporativo y social de los santos. Un segundo elemento de esta sociedad fundamental, además de los cabildos, son las provincias religiosas, ¿no? Las principales ciudades del virreinato están prácticamente representadas en casi todas las provincias religiosas, o conventos y templos de las diferentes provincias religiosas, ¿no? Todas las órdenes religiosas tienen a sus santos fundadores, Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, etcétera, y sus santos epónimos, digamos, ¿sí? Casi siempre es un santo que es como una pareja del santo fundador y que representa las virtudes corporativas, ¿no? El santo fundador representa obviamente el inicio de la orden, ¿no? La fundación de la orden, y el santo epónimo, lo que yo llamo santo epónimo, es un santo que representa las virtudes que la orden propone, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos en este momento, ¿no? San Francisco, por supuesto, pues tiene su santo epónimo, San Antonio de Padua, ¿no? Santo predicador, teólogo, muy, muy venerado en España, ¿no? Que es un santo portugués, italiano, digamos,
y me pusieron Antonio por eso, es mi santo patrono. Después están los dominicos por Santo Domingo y Vicente Ferrer, el gran predicador del siglo XIV. Los agustinos eran San Agustín y a San Nicolás Tolentino, el gran patrono de los terremotos. Los carmelitas a, por supuesto, a Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz también. Pero recuerdan que los carmelitas se remontan como una fundación mítica a la época del profeta Elías, y también aparece Elías continuamente. Los mercedarios, a San Pedro Nolasco, el fundador, y a San Ramón Nonnato, este predicador que fue al mundo musulmán y le pusieron un candado en la boca. Los jesuitas, a San Ignacio, a San Francisco Javier, por supuesto, el gran misionero, ¿no? Y a San Francisco de Borja, que fue el fundador de la provincia mexicana, ¿no? Y fue el provincial que mandó a los jesuitas a América y que aparece muchísimo representado en la iconografía jesuita americana. Después los hospitalarios, la única orden hospitalaria que tuvo un santo patrono, digamos, fundador, fue la Orden de San Juan de Dios, también canonizado muy tardíamente, habló en 1690. Y de estos santos, varios son patrones jurados en la ciudad. Es decir, este santoral se repite y se repite y se repite. ¿Y por qué se repite? Porque son los más eficientes, ¿no? Porque han demostrado su eficiencia, ¿no? Ay, si la Ciudad de México no se destruyó por el terremotazo ese que casi mata a todos, ¿no? Pues entonces San Luis Potosí también lo nombra patrono, ¿no? Porque es muy bueno para los terremotos, ¿no? Y así se multiplican los patronazgos en todas las ciudades. Aquí tienen un esquema de las provincias mendicantes. Son una multitud de provincias. Las provincias franciscanas están en la derecha, es la orden más extendida, ¿no? Después están las provincias dominicas, que tienen 4 provincias en la Nueva España, y las provincias agustinas, que tienen 2. Cada provincia, no la orden, cada provincia es una corporación, ¿sí? Se piensa que la orden no es una corporación, ¿no? La orden es el esquema dentro del cual están las provincias, pero las provincias son autónomas, ¿no? Dependen solamente del general en Roma, y cada una de ellas tiene su propio cuerpo consultivo, sus propias elecciones, sus aparatos de representación propios, y por supuesto sus santos también propios, ¿no? Pero aquí tienen, me parece muy interesante estas 3 cuadros que les puse simultáneos, porque son las 3 órdenes fundadoras, son las órdenes evangelizadoras, y las 3 están hablando de sus fundadores como santos muy vinculados con Cristo, ¿no? Muy vinculados con Cristo. Por supuesto, San Francisco se lleva las palmas, ¿no? San Francisco recibió los estigmas de Cristo. Y San Francisco es considerado otro Cristo, ¿no? Y los dominicos comienzan a representar, más bien tardíamente, a Santo Domingo recibiendo la leche de la Virgen, ¿no? La lactación de Santo Domingo, copiada de la lactación de San Bernardo, otro santo medieval, ¿no? Es una competencia con los franciscanos, ¿no? Si San Francisco es otro Cristo, Santo Domingo es hermano de leche de Cristo, ¿no? Y los agustinos, para no quedarse atrás, comenzaron del siglo XVII a representar a su santo patrono con una imagen donde recibía en su boca un chorro de leche del pecho de la Virgen y un chorro de sangre del costado de Cristo. Es decir, les superó a los dos, ¿no? Estas competencias son muy interesantes porque nos hablan también de temas que están muy, muy vinculados con la sociabilidad y con las relaciones entre órdenes y las competencias entre órdenes, ¿no? En el templo de San Luis Potosí, en la sacristía, están esas 2 fascinantes imágenes de San Buenaventura. Ustedes saben, San Luis Potosí es un templo franciscano. San Buenaventura está como doctor de la iglesia, con su hábito de cardenal y sus alas, ¿no? Y San Tomás de Aquino, ¿no? Recuerdan, franciscanos y dominicos siempre están, digamos, representando a su alteridad, que es la orden gemela, ¿no? Porque nacieron
al mismo tiempo y se considera a San Francisco y Santo Domingo como hermanos. Los santos mendicantes se van a popularizar muy rápidamente. Todas las ciudades tienen un templo mendicante, todas, ¿no? O varios, ¿no? Incluso cuando se funda un templo en una ciudad, por ejemplo, los franciscanos, que son casi los primeros que llegan a todas las ciudades, salvo en el sureste, siempre hay el resquemor de que llegue una nueva orden, ¿no? Y hay muchas competencias, hay continuas pugnas, porque esta nueva orden va a fundar un templo, va a competir por limosnas y va a traer a sus santos, ¿no? Y no solamente la competencia por limosnas, la competencia de los santos es una competencia por espacios simbólicos, ¿sí? Tienen ahí ahí tienen a San Nicolás Tolentino, recuerdan el milagro de la tortolita. Tienen a San Bernardino de Siena, protegiendo a la comunidad indígena y española de Xochimilco, ¿no? En el retablo de San Bernardino en Xochimilco. Y tienen a San Nicolás, a San Vicente Ferrer como el ángel del Apocalipsis, ¿no? Muy representado en Nueva España con alas, ¿no? Que también es un santo muy popular, ¿no? Recuerda, en el Sudamérica, la provincia dominica de Chiapas y Guatemala está bajo su protección, ¿no? Y es un santo que también es muy venerado. Hay cantidad de imágenes, ¿no? Y muchos de esos santos no solamente tienen un sentido, digamos, social, tienen también un profundo sentido doméstico, ¿no? Y los franciscanos son quizás los que más sensibilidad tuvieron hacia esta realidad doméstica, ¿no? ¿Quién no conoce a San Pascual Bailón, el patrón de los cocineros y las cocineras, ¿no? Y, por supuesto, a San Antonio, ¿no? Con su niño, al cual se le pide buen matrimonio, etcétera, etcétera. Se le amenaza con quitarle al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Los árboles genealógicos también son símbolos de esta presencia de los santos, ¿no? Abundan, ¿no? En las sacristías. Está en la sacristía de Toluca, del convento carmelita de Toluca, que actualmente es la catedral, creo, ¿verdad? El templo de los carmelitas, de los franciscanos. Y tienen ahí el árbol genealógico de la familia franciscana con varias santas birreteadas, lo cual me pareció muy, muy interesante, y los santos de la orden, doctores, etcétera, etcétera, ¿no? Los árboles genealógicos, estos son otra parte de los aparatos de representación. Vamos a ver orden por orden, así rápidamente. Está Santa Teresa, por supuesto, la fundadora del Carmelo Descalzo, ¿no? Y San Elías, el famoso fundador mítico de la orden, llevado en un carro de fuego al cielo, según la Biblia, ¿no? La Orden de Nuestra Señora de la Merced, en este hermoso cuadro de la sacristía del convento del templo mercedario de Guadalajara, ¿no? Está los diferentes santos, ¿no? San Pascual, San Pedro Pascual, que fue mártir, San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, que fue un dominico que era obispo de Barcelona y que fue uno de los fundadores de la orden, y esos santos representados en el cielo, ¿no? Frente a la Virgen de la Merced, que es la gran patrona de la orden. Las órdenes hospitalarias tienen un problema. Sus fundadores no están canonizados, ¿no? Entonces, ¿a quién se van a referir como fundador? Bueno, la orden de San Hipólito, por supuesto, a San Hipólito, ¿no? Porque ahí está su templo, ahí está su sede, y aunque San Hipólito es el patrono de la ciudad, también es el patrono de la Orden de los Hermanos de la Caridad, que es una congregación todavía en el siglo XVI, XVII. Pues la otra congregación hospitalaria, la congregación de los betlemitas, ¿no? Que Conchita ha estudiado también a esta congregación y a su importante convento y hospital en la Ciudad de México. Su patrono es José de Betancourt, que era un terciario franciscano guatemalteco, pero que tampoco está canonizado, ¿no? La única orden que tiene un santo canonizado es la orden de San Juan, el San Juan de Dios, ahí lo tienen representado con su granada, que recuerdan, funda la orden en Granada, que es el escudo además de la orden.
presentación. Creo que se saltó uno. Esto es una cosa rara, ¿no? Bueno, la Compañía de Jesús es la orden que más se publicita a sí misma, ¿no? Es una orden con un extraordinario manejo de imagen, ¿no? Diríamos hoy, ¿no? Es una orden que siempre está mostrando sus logros en el mundo, ¿no? Ahí tienen a San Ignacio gobernando sobre el planeta, ¿no? Todos los miembros de la compañía están en todos los 4 continentes, pero están ahí en los 4 continentes, ¿no? Un mundo no es suficiente, es su lema, ¿no? El centenario de la compañía. Un mundo no es suficiente, ¿no? La compañía, si hubiera otros mundos, ahí estaría la compañía, ¿sí? Ahí está la portada de la crónica de la historia de la provincia del Padre Florencia, con los 3, la Trinidad jesuítica, ¿no? Por San Ignacio, el fundador, San Francisco Javier, el misionero, y San Francisco de Borja, el provincial, ¿no? Además un noble, ¿no? Toda la historia de San Francisco de Borja, muy cercano a la reina Isabel de Portugal, ¿no? La esposa de Carlos V, la ve morir, ¿no? Ve cómo se va descomponiendo el cuerpo y decide ingresar en la compañía, y es un noble, ¿no? Es de la familia de los Borja, ¿no? De la misma familia Borgia de los famosos, el famoso Papa Borgia, ¿no? Esa familia dio santos y dio también papas. Y San Francisco Javier, por supuesto, que está en esta representación bautizando a América, aunque nunca estuvo en América. Los jesuitas fueron también importantes porque hicieron una gran fiesta, la fiesta de las reliquias, que trajo consigo pues una revolución social, podríamos decir, en la Ciudad de México, ¿no? No había reliquias para fundar altares, pero todo altar requiere una reliquia para el ara, ¿no? Para el lugar donde se hace la consagración. Y el Papa regaló a los jesuitas, a partir de sus procuradores, pues un destacamento de reliquias impresionante que los jesuitas dadivosamente repartieron entre los templos. Hicieron una gran fiesta, la fiesta de todos los santos, un auto sacramental. Y una de esas reliquias era la reliquia de este personaje samponciano, ¿no? Jaime Cuadrielo ha estudiado este cuadro fascinante, donde la reliquia está incluida en el cuadro, ¿sí? En esta antorcha de fuego que está hiriendo al santo, ahí se depositó la reliquia que fue traída en la famosa cargamento de reliquias que llegó pues, unos 30, 40 años antes, ¿no? Y este altar se hizo para la profesa, para la casa profesa, que se funda alrededor de 1604, 1605, y que fue uno de los altares principales de la orden. Recuerdan que los santos mártires son fundamentales también en la sacralización de los espacios, porque los santos mártires son como Cristo. Este tema lo saqué, esta lectura la saqué de un famoso diario, el diario de sucesos notables de Manuel de Castro Santana. Se los voy a leer porque es fascinante para que se den idea de la riqueza de estas procesiones, de estas fiestas y la importancia que tienen los santos en estas fiestas. Con motivo de la jura de la Virgen de Guadalupe como patrona de América, salió una procesión de la catedral con todas las órdenes religiosas, con conventos en la capital del virreinato. La orden tercera de San Francisco, que llevaba a San Luis, rey de Francia, su patrono, con una vestidura tan cuajada de diamantes, rubíes, esmeraldas y perlas, que la valuaron en más de 300,000 pesos. La religión betlemítica, con más de 100 sujetos, iba acompañada con 7 niños ricamente adornados, figurando los 7 príncipes, los 7 arcángeles, delante de Nuestra Señora de Belén, que llevaba un vestido de tisú de plata, guarnecido de muchas joyas de piedras preciosas y perlas.
Los religiosos de Nueva España, de la Universidad de Nuestra Señora de la Merced, llevaban varios niños vestidos de cautivos, aderezados de mucha pedrería y perlas, y su santo patriarca San Pedro Nolasco con el mismo aderezo de crecido valor. La religión carmelita, en número de 100 sujetos, llevó a la mística doctora Santa Teresa con hábito de tisú de plata, guarnecido de diamantes y rubíes, y la borla del bonete, toda de perlas netas gruesas, que evaluaron su adorno en más de 100,000 pesos. El más numeroso contingente, con 300 frailes, la traían los franciscanos, cuyas distintas ramas, observantes, dieguinos y padres apostólicos de los colegios de propaganda fide, salieron juntas siguiendo a su patriarca San Francisco de Asís, con un rico vestido de tisú que costó la vara de 50 pesos, el resplandor y estandarte que llevaba en la mano guarnecido de diamantes brillantes, perlas gruesas, netas, que valuaron en más de 400,000 pesos. Imagínense, el pobre San Francisco se hubiera retorcido en su tumba, si hubiera visto este despliegue de riqueza, ¿no? Pero además, el contraste de esta riqueza con la miseria en la que vivía la mayor parte de la población de la ciudad. Los cabildos, el otro cabildo urbano es el cabildo de la catedral, ¿sí? Sobre todo, obviamente, en las capitales donde hay catedrales, ¿no? Y las principales advocaciones catedralicias son marianas, ¿no? La Virgen de la Asunción, la Virgen María está desde la Edad Media, Nuestra Señora, ¿recuerdan? Como patrona de prácticamente todas las catedrales, y la Asunción es la preferida, ¿no? Y, por supuesto, María es símbolo de la Iglesia, ¿no? Que es llevada al cielo, la Asunción, ¿no? María y la Iglesia siempre han sido, digamos, dos figuras intercambiables. A partir del siglo XVI, San Pedro comienza a ser muy venerado por el clero secular, ¿no? Se vuelve el patrono corporativo, se crean congregaciones en su honor, ¿no? La congregación de San Pedro, por ejemplo, cuyo abad era elegido entre los miembros del cabildo de la catedral, y recuerdan, se encarga de un hospital, del Hospital de San Pedro para sacerdotes enfermos, ancianos, ¿no? Y San Pedro es, digamos, el patrono que continuamente comienza a aparecer en todas las representaciones iconográficas de los cabildos catedralicios. San Miguel, por supuesto, también, ¿no? San Miguel es el gran protector celestial, ¿no? Ahí tienen la imagen de la sacristía de la Catedral de México, está el arzobispo Yariseica con su cabildo, con su cuerpo, ¿no? El cabildo, además, es un cuerpo muy especial porque la mayor parte de sus miembros no son elegidos por los miembros del cabildo, sino que vienen directamente designados desde la corona. Y esta parte está en el gran altar del arcángel San Miguel. Okay. Y bueno, también ahí la sacristía de la catedral es excepcional, pero si no la conocen, de veras vayan a verla, ¿no? Los grandes pintores del 17 están ahí representados. Y otro de los cuadros monumentales de la sacristía es precisamente el triunfo de la iglesia, representada por San Pedro, ¿no? Normalmente este triunfo, recuerdan, está tomado de una imagen de Rubens, aparece la iglesia como una señora, ¿no? Pero en este caso se ha preferido poner a San Pedro, que recuerdan es además el primer papa. Y también comienza a ser muy común la representación del apostolado, ¿no? Los 12 apóstoles, ¿no? En escenas como el lavatorio de los pies. Hay una ceremonia en la catedral el Jueves Santo para hacer esa ceremonia del lavatorio de los pies, ¿no? Y los apóstoles son la representación de, digamos, el cuerpo, no solamente de los obispos, sino el cuerpo que forma alrededor de Cristo el cabildo de la catedral. No sé. No está se pasma. Se pasma. Pues que me aparece y no me deja pasar.
El otro cuerpo es la universidad. La universidad es la corporación de corporaciones, ¿sí? Aquí hay un experto en la universidad, Enrique González, ¿verdad? Que no me dejará mentir, ¿no? Con Enrique he trabajado varios textos sobre la universidad, sobre la representación social de la universidad y las fiestas, ¿no? Por supuesto, la Inmaculada Concepción es la principal advocación, ¿no? Es clave para las estructuras universitarias, también participan en esta universidad las órdenes religiosas, la audiencia prácticamente es la que está a cargo de la Facultad de Derecho, el protomedicano está a cargo de la Facultad de Medicina, pero son básicamente las órdenes y el clero secular, sobre todo el cabildo de la catedral, los principales actores universitarios. Y para formar cuerpo, entonces tienen a varios santos que son, digamos, los santos representativos de la universidad. Por supuesto, Santa Catalina de Alejandría, que recuerda es la patrona de la filosofía, ¿no? El día de San Lucas, el día de Santo Tomás, también hay fiestas universitarias. Ahí tienen a Santa Catalina de Alejandría, ¿no? La famosa mártir que convenció a unos doctores de convertirse al cristianismo. Y como patrona de las universidades, pues es también una de las grandes santas universitarias. Ya vamos a ir resumiendo. Por supuesto, Santo Tomás de Aquino, ¿no? El gran teólogo universitario, profesor de la Universidad de París, y aparece con birrete, incluso con un triple birrete, porque es súper doctor. Y después estaría la mayor parte de la sociedad. La mayor parte de la sociedad está organizada en cuerpos que se llaman cofradías, hermandades, terciarios, ¿no? Los gremios, ¿no? Y todos estos cuerpos pues van a tener también sus fiestas, ¿no? La principal función de las cofradías es la fiesta. Aquí está Clara García, que también es una gran amiga y que se ha dedicado a esos temas, ¿no? Y la cofradía es precisamente el espacio social donde están prácticamente todos los sectores, ¿sí? Los gastos para las fiestas son fundamentales en las cofradías, además, por supuesto, de los gastos para las ánimas del purgatorio, ¿no? Y para ayudar a los cofrades. Y aquí tienen ¿cómo se llama? Una patente de indulgencias de la cofradía de San Omobono, el patrono de los sastres, ¿no? Las órdenes terciarias son quizás las que mayor presencia social tienen y las que además presentan la mayor diversidad social, ¿no? Porque en la orden terciaria franciscana, por ejemplo, están el virrey, el arzobispo y la partera más pobre del barrio, ¿no? O sea, es la hermandad de la tercera orden abarca prácticamente todos los sectores. Además, es una corporación no solamente que tiene una gran ayuda, ¿no?, hacia sus miembros, sino además que permite el ascenso social. Recuerden, la Ciudad de México incluso crea un hospital para los hermanos pobres. La hermandad tiene un hospital especial para sus hermanos, ¿no? Obviamente pagada por los ricos. En este cuadro que está en Cusco, me parece un cuadro fascinante, aparece la primera orden San Francisco luchando contra la herejía y contra el demonio y presentando los libros, ¿no?, el saber. La orden femenina, la segunda orden, las clarisas, con los corazones, ¿no?, corazonadas, le están venciendo la herejía y con sus oraciones. Y la tercera orden está representada por los guerreros, ¿no? Estás, por supuesto, el gran patrono de la orden, San Luis, el rey de Francia. Recuerdan en la narración de la procesión, San Luis iba cuajado de joyas, ¿no? Y San Luis es uno de los grandes santos protectores de los terciarios. Curiosamente, los terciarios tienen como santos protectores reyes, ¿no? La reina Isabel de Portugal, la reina Isabel de Hungría, ¿no?, San Luis y San Fernando. Y, por supuesto, hay cofradías también especializadas. Las cofradías de negros son muy numerosas y en muchas iglesias, templos de la Ciudad de México, hay una cofradía
de negros. Y muchas de ellas están dedicadas a estos santos africanos, ¿no? Por supuesto, Santa Ifigenia, ¿no? Que también estudió Manuel, San Benito de Palermo, Manolego franciscano, que aparece ya mencionado desde muy temprano como patrono, aunque fue canonizado hasta el siglo XVIII, y por supuesto, pues, uno de los reyes magos, el rey San Baltasar, ¿no? Precisamente recuerdan que hay una narración de 1609, 1610, hay una rebelión de africanos que está preparándose para destapar, digamos, la rebelión el 6 de enero, ¿no? Precisamente el Día de los Reyes Magos, ¿no? Porque los reyes son, curiosamente, tanto representantes de la monarquía, están representando el poder, como también están representando intereses de los marginados, ¿no? Porque la rebelión de los africanos el día del 6 de enero tiene que ver con que hay un rey negro, ¿sí? Los santos en la Inquisición, aquí también está Gabriel Torres Puga, otro gran amigo que se ha dedicado también a este tema, ¿no? La cofradía de San Pedro de Verona. Esta cofradía es la cofradía que organiza a todos los miembros del tribunal, ¿no? Están ahí sus dos grandes santos, San Pedro de Verona, por supuesto, que es un mártir dominico que murió víctima por ser inquisidor, y Santa Rosa de Lima. Y por supuesto el más tardío, San Pedro de Arbués, ¿no? Este inquisidor en Zaragoza. El ámbito indígena, ya para terminar voy a irme rapidísimo, ¿no? Los indígenas también cohesionan sus sociedades a partir de los santos, ¿no? Porque los santos presentan, o los frailes presentan a los santos como un catálogo formal, ¿no? Que permite una enorme posibilidad de antropomórficas de sustitución, ¿no? Los santos son intermediadores y patronos de las órdenes mendicantes, son vistos como, al principio son vistos como dioses, ¿no? Los indios forman parte de las fuerzas celestiales, se les teme, se les reverencia, se les hacen ofrendas, se les hacen rituales, coinciden con fiestas agrícolas, sus celebraciones, con prácticas como quemar copal, usar fuego, candelas, purificar con agua, realizar ensalmos o portar amuletos. Los títulos primordiales, esto de colección de documentos en náhuatl, que tenemos una riquísima información sobre ellos, los títulos primordiales nos hablan precisamente de cómo el santo eligió al pueblo, ¿no? El título primordial dice, por ejemplo, Santiago Sula, dice, vino en el sueño, vino a los dirigentes de la comunidad Santiago y decirles, quiero ser su patrón, ¿no? Y cuando despertaron dijeron, vamos a jurar como patrono a Santiago, ¿no? Aquí tienen un interesante caso, el caso de San Andrés de Aguaguastepec, un caso que también ha estudiado Jaime Cuadrielo, que es San Andrés, alrededor de él está Hernán Cortés y la Malinche, los caciques del pueblo, y del otro lado, que también me recortó la imagen, están los indios prehispánicos, ¿no? Los títulos primordiales son una muestra clara de cómo los santos llegaron a penetrar profundamente en la mentalidad indígena y a generar la identidad, la nueva identidad indígena, ¿no? San Miguel, recuerdan, es por supuesto el patrono contra las idolatrías, que tiene esta famosa imagen de Luis Juárez, ¿no? También el demonio está presente, ¿no? El demonio es el gran promotor de la idolatría. Y otro santo muy popular entre las comunidades indígenas, San Cristóbal, ¿no? Aquí tienen uno en Tonalcintla, el de Tlatelolco, y abajo pues en el Códice Mexicano aparece el Teomama, es el que cargaba el bulto sagrado, representado precisamente como San Cristóbal. Muy popular, San Sebastián, ¿no? Este santo aceiteado, que posiblemente recordara pues, los sacrificios por aceiteamiento, ¿no? San Lorenzo, el santo de la parrilla, ¿recuerdan? Que convirtió a San Hipólito, pues nos recordaría este sacrificio del dios Zihuacuatl, el Códice Durán. Por supuesto, los santos viejos abundan, ¿no? Jacinto de la Serna señala que el dios del fuego se le llama San Simón o San José, que eran representados como ancianos, y con estos nombres disimulan y conservan el antiguo nombre
con el que llaman al fuego, Huehuetzin, que quiere decir el Señor Viejo, ¿no? Que tiene a San Simón y al Dios del fuego. Santana, ¿no? La famosa abuela, ¿no? Y ahí tienen a Tosi, ¿no? La abuela. Y pues, patrono de las lluvias, ¿no? San Juan Bautista, que además coincide con la época de lluvias. Pues, interesante imagen en Acolman, ¿no? Santa Catalina de Alejandría, que los agustinos promovieron mucho, pues, una orden intelectual, y que aquí aparece pues, venciendo al que la mató, ¿no? Un poco complicado para los indígenas entender un sistema simbólico como estos, ¿no? El indígena ve a una mujer que está clavándole la espada y que se acaba de cortar la cabeza al rey, pero simbólicamente es que ella triunfó sobre su agresor. Los santos caballeros también fueron muy populares, ¿no? Por supuesto Santiago, San Martín, el famoso San Martín Caballero, ¿no? Y los santos reyes, ¿no? Y aquí tienen el Santo Tomás Ixtlán, esta fascinante imagen de Santo Tomás bautizando a los Reyes Magos, ¿no? Con la idea de Santo Tomás el apóstol perdido, no se sabe dónde murió, ¿no? Y entonces a partir de este desconocimiento de su muerte, pues se creó toda una serie de mitos desde la Edad Media, desde evangelizador de la India, y después incluso en Nueva España y Perú se le considera que pasó a América a evangelizar en los tiempos apostólicos, por supuesto encargado por Cristo, ¿no? Y los Reyes Magos tenían que ser bautizados, si no, no estarían en el cielo, ¿no? Y entonces, ¿quién los bautizó? Pues Santo Tomás, ni más ni menos. Y por supuesto, pues el famoso San Isidro Labrador, ¿no? Un santo también canonizado tardíamente, 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, ¿no? Esta pléyade de magníficos santos de la Contrarreforma, ¿no? ¿Qué hace este santo campesino del siglo XII? ¿No? Se le coló. Literalmente Madrid necesitaba un santo protector. Felipe II estaba promoviendo desesperadamente Madrid como la sede de la gran capital del imperio, y su santo patrono era San Isidro Labrador, ¿no? Y entonces promovió la beatificación Faxtrat de San Isidro y la metió, se le beatificó muy tardíamente, y la canonización se hizo con las grandes lumbreras de la Contrarreforma. Y tuvo un gran éxito. La mayor parte de la población es campesina, ¿no? El 99% de la población mundial es campesina, ¿no? Y no tenían un santo campesino todavía, ¿no? Por eso San Isidro tuvo el éxito que tuvo en todas las comunidades agrícolas, tanto de Europa como de América. Por supuesto, los franciscanos promovieron muchísimo la parentela de Jesús y de María, ¿no? San Joaquín, Santa Ana, aquí tiene la presentación de la Virgen, esa Santa Isabel atrás, ¿no? Que asistió, por supuesto, a la presentación de la Virgen María al templo, que no es una ceremonia judía, ciertamente. Y esta parentela les da a todas las comunidades que tienen familias amplias, ¿no? Familias que viven casi como clanes, pues les da un modelo, ¿no? Y el modelo es no solamente la Sagrada Familia, Jesús, José y María, sino esta familia extensa, ¿no? Y por supuesto San José, ¿no? Ahí tienen los esposorios de la Virgen con San José, y San José protegiendo a una comunidad indígena en este magnífico libro que coordinó la doctora Elisa Vargas Lugo sobre el patrocinio indígena. Las mujeres tuvieron una gran participación en las cofradías indígenas, ¿no? Y sabemos por varios textos, testimonios de cronistas, que muchas veces son las mujeres las que llevan la cofradía, ¿no? Aunque los hombres dirigen, las mujeres organizan la fiesta, organizan las comidas, organizan todo el sistema económico, ¿no? Y aquí las tienen cargando a la imagen de la Virgen en esta magnífica cuadro de la procesión del Cristo de Singuilucan, ¿no? Que es una muestra gráfica de la presencia de las mujeres en las cofradías. Vamos a terminar con un epílogo, ¿no? Para entender el orden social es necesario tener en cuenta tres instancias. Por un lado, la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil está organizada a partir de esquemas corporativos y clientelares, como hemos visto. Después, las estructuras jerárquicas, ¿no? Las estructuras jerárquicas están representadas por autoridades, las autoridades monárquicas y eclesiásticas, y por las familias poderosas. Y el tercer elemento fundamental para cohesionar
a la sociedad civil con las autoridades son los discursos, ¿no? Los discursos religiosos que cohesionan a la sociedad a partir de la creación de valores con fuertes cargas emotivas transmitidos por medio de relatos religiosos ejemplares sobre los santos. ¿Sí? Nos encanta escuchar historias, narraciones, y las historias de los santos están llenas de narrativas, ¿no? Los santos, muchos de ellos son inimitables, pero a diferencia de esto, los santos también hacen milagros, son protectores, son los grandes patronos, y esto hace que la sociedad se cohesione. El discurso religioso es un discurso cohesionador. Al convertirse en aparatos de representación en las fiestas, los hábitos, emblemas, estandartes, escudos, crónicas y por supuesto los santos, se construyeron las identidades colectivas. Quiero terminar con esta imagen porque es una imagen que paseando por el centro tomé. En el centro hay un curioso fenómeno todos los días, ¿no? San Juditas Tadeo, sí, San Juditas Tadeo es el santo protector de la ciudad. Es un fenómeno social impresionante, ¿no? Que se ha convertido de veras en un patrono no promovido por la iglesia, sino por la gente. Y el culto a la Santa Muerte, ¿no? Esta presencia de la Santa Muerte y este discurso que la Santa Muerte trae consigo y la confrontación que hay cotidianamente en el centro histórico entre San Judas Tadeo y la Santa Muerte, ¿no? Hay veces que la ciudad aparece solo la Santa Muerte, aparece solo Judas Tadeo. Y en este caso encontré a los dos, uno frente a frente, y eso se me hizo genial, porque siguen estando presentes los santos en nuestras visiones y en nuestras necesidades, ¿no? Lo que pasa es que en nuestros días los discursos ya no son discursos de cohesión. Y con esto termino mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rubial por esta excelente presentación y le damos la palabra a la maestra Concepción Amerlin, quien va a responder el discurso de ingreso del doctor. Adelante. Gracias. Conozco a Antonio Rubial desde hace muchos años. Coincidimos en Sevilla cuando ambos disfrutábamos de una beca del entonces Instituto de Cultura Hispánica. Investigábamos en el Archivo de Indias, acudíamos a la Universidad Hispalense cuando no había huelga y aprovechábamos para ir a conocer algunos lugares con algún grupo de amigos. La pasamos bastante bien, ¿verdad? Más adelante, Antonio, bueno, ya regresó a México, se doctoró, publicó su primera tesis, que fue Mestizaje, después un libro muy bueno acerca de los agustinos, con el cual se doctoró, los agustinos relacionados también con la sociedad novohispana, una obra que indudablemente fue de gran aliento por la cantidad de materias que abordó. Analizó la actuación de quienes conformaron esa orden durante casi 100 años, relacionó su labor con el entorno social y económico de los conventos agustinos, de la Nueva España, y todo esto con una visión muy amplia, puesto que abarcó desde la conformación interna de las comunidades de frailes hasta su organización económica, sumada a las limosnas que iban obteniendo de españoles e indios, así como del trabajo de estos. Dio prueba de su interés en la pervivencia de la cultura medieval en Nueva España y sobre todo de su capacidad de síntesis. No dejó de llamarme la atención, como a otras personas, de que un tema del que se ocupó más adelante, porque supuestamente no correspondía a su formación como historiador. Y me refiero a su libro Domus Aurea, que me invitó a presentar, en el que analizó el lenguaje artístico de la Capilla del Rosario de Puebla, no sin antes situar a la orden de predicadores desde sus orígenes. Tuve el gusto de presentar, como les decía, este libro, que aparte es muy estético, con excelentes fotografías de las yeserías barrocas y de todo su significativo programa iconográfico. Esta ya fue una muestra, un antecedente de lo que estamos oyendo aquí, me parece a mí.
Después, pero no quedó allí, en ese mismo año, que fue 1991, sacó a la luz otro libro, Santa María de Tonancintla, un pueblo, un templo, donde, como su título pone en evidencia, situó esa ornamentada iglesia en su contexto. Me he detenido un poco en comentar esas primeras publicaciones del doctor Rubial para poner de relieve que su visión es todo menos acotada. Al haberse ocupado en el mestizaje, en la historia religiosa, en la sociedad novohispana, en el arte, ha dado prueba de su interés en varias líneas de investigación y ha hecho evidente que no reconoce límites en el campo de la disciplina histórica. Aquí solo pretendo observar el conjunto de su obra y su desempeño profesional en un intento por mostrar los hilos conductores de su labor académica. A través de algunos de sus muchos alumnos, aquí hay una presente, por lo menos, he sabido de su espléndida labor como maestro. Me consta que ha sido sembrador de vocaciones y que entre sus discípulos se cuentan varios doctorantes destacados e investigadores que, como él, han incursionado en el terreno de la historia desde diversos ángulos. Su facilidad de palabra, lejos de limitarse a la cátedra, se aprecia en su fluida manera de escribir. No cabe duda, como todo buen historiador, acude a las fuentes y pondera datos y hechos con el rigor requerido, pero posee otra particularidad. No tiene miedo de hacer uso de su imaginación y ha incursionado en un género que es más propio de la literatura que de la historia, es decir, la novela. Ha publicado numerosos libros a nombre propio o en coautoría. También artículos, ponencias, ha impartido conferencias que hoy pueden encontrarse en la red. Y su trayectoria, pues, no parece estar marcada por una determinada influencia o una teoría en concreto. Más bien, me parece que ha ido madurando como investigador y creando su propio método a partir de sus conocimientos y las nuevas experiencias que ha ido teniendo ante sus objetos de estudio. Sin embargo, he observado ciertas constantes interpretativas en sus textos. Al abordar temas del siglo XVI, suele destacar sus antecedentes culturales enraizados en la Edad Media. Esto es muy acertado, pero frecuentemente queda fuera del radar de otros investigadores que, como él, se han ocupado también y primordialmente del humanismo y del Renacimiento. Me queda claro que se ha propuesto poner de relieve la historia novohispana, sin preocuparle remar contracorriente. Encuentro muy atinada la forma en que Antonio Rubial alude a la unicidad de México como ciudad de tierra y agua, además de cosmopolita, en la que coincidieron personas tan disímbolas que solo mediante un idioma franco, el castellano, y la religión católica, pudieron en los hechos sumar esfuerzos. En el tiempo y en el espacio de la gran Ciudad de México coincidió todo tipo de gentes de diferentes naciones. Quienes habitaban los barrios de indios no estuvieron separados de la supuesta ciudad española. Ambas estuvieron imbricadas, porque ni los naturales ni los europeos formaron agrupaciones compactas y separadas una de la otra. En la vida cotidiana todos se interrelacionaron, puesto que se necesitaban. A los españoles provenientes de diversos reinos peninsulares se sumaron portugueses, flamencos, angoleños, filipinos, libres o esclavos, con dinastías, con distintas lenguas maternas, variados saberes y tradiciones propias. Así, sin proponérselo o con cierta conciencia, hicieron de México una urbe con intercambios e influencias sin precedentes. Y por ende, la Nueva España, dada su situación geográfica y actividades, fue un eje mundial. Los conquistadores y pobladores antiguos fueron siendo aceptados como vecinos y obtuvieron solares por parte del cabildo. Otros permanecieron aquí algún tiempo en calidad de estantes, mientras que algunos más partieron a ocuparse en sus encomiendas, extendieron la conquista, fundaron ciudades, dieron lugar a pueblos mineros y fueron urbanizando sitios remotos o bien probaron fortuna en otras tierras que consideraron de promisión. Todo eso ha interesado a Antonio, que está muy consciente de las raíces ocultas del México de hoy.
En un intento por situar periodos e influencias, se ha movido con eficacia en el tiempo. Ha caracterizado el espacio urbano, las obras materiales y sus bienes muebles. Ha buscado siempre ir más allá de lo aparente para descubrir y mostrar nuevos significados. Así, como hemos visto hoy, emplea la pintura y la escultura para fortalecer su narrativa mediante imágenes, o bien en sus libros coloca cuadros hipnóticos para objetivar y resumir lo que ha estudiado y mostrar el papel que jugaron quienes influyeron en los ambos ámbitos sociales de su interés. Con un método que le es propio, investiga, pondera, señala y amplía constantemente sus pautas de observación. Paso a paso, ha ido insistiendo en que en los más de 300 años que mediaron entre el periodo prehispánico y el independiente, pasaron muchas cosas que vale la pena analizar. La Nueva España no fue colonia de un gobierno extranjero, sino un territorio conformado por reinos equiparables a los de la metrópoli. Los siglos virreinales no pueden ni deben ser negados, ni mucho menos menospreciados. Hay que conocerlos, nos conformaron y nos explican en muchos aspectos. Seguramente la negación oficial del periodo novohispano, tanto implícita como explícita, ha sido un acicate para Antonio. De ahí que su insaciable curiosidad y pasión por temas históricos lo haya conducido a incursionar en tantos aspectos como ha ido rescatando del olvido. A mi manera de ver, una de sus virtudes es que ha comprendido que la historia de México no puede separarse de la historia de la Iglesia y que conocerla no implica ser confesional. Prueba de ello es lo que acabamos de escuchar. Al enfocar los diversos cuerpos sociales que dieron coherencia a la sociedad novohispana y relacionarlos con los santos protectores de su devoción, ha puesto de relieve características medulares de aquel tiempo, en que la población era monárquica y católica sin más. Las corporaciones abarcaran a casi todos los pobladores, creaban comunidad y en sus celebraciones públicas daban fe de su fe. Entre todas, destacaron en México la procesión de Corpus Christi y el Paseo del Pendón, que a través del episcopado y el cabildo de la ciudad representaban en esas fiestas a las dos potestades, la divina y la humana. Si el cabildo designaba a quien tendría el honor de portar el pendón y el elegido se excusaba, tenía que hacerlo por una buena razón o atenerse a las consecuencias, que iban desde cárcel, multa y demás. En ambos actos participaban autoridades civiles. Cuando la ocasión ameritaba la presencia del virrey y del arzobispo, los acompañaban las religiones, con sus santos más representativos, las cofradías o hermandades, los gremios, y desde luego también las órdenes militares, la nobleza, y un nutrido contingente de las parcialidades de indios, todos vestidos a su usanza. No faltaban los gigantes y cabezudos, ni mucho menos el adorno de las calles y casas, para deleite de participantes y espectadores que miraban con respeto y admiración el paso de cada grupo en estricto orden de precedencia. Y claro, también hubo música, cohetes y hasta fuegos de artificio. Cuando se consagraba un nuevo templo, se trasladaba el Santísimo procesionalmente desde la catedral. Las religiosas fundadoras solían dejar su convento discretamente, muy de mañana, intentando no ser vistas en el trayecto que mediaba entre la antigua y la nueva clausura, cuando la iban a fundar, que no existía, que la iban a abrir. Solo cuando iban a establecer en un convento en otra ciudad o que estrenaban uno nuevo en la ciudad en que vivían, entonces eran trasladadas, en el caso de que se ocupara de una nueva iglesia, procesionalmente. Y si iban a ir a una ciudad lejana, eran trasladadas en coches, acompañadas de benefactores, hasta ser recibidas en un punto cercano a su destino. Caso excepcional, por eso digo, fueron las procesionales de un monasterio a otro. Si bien las monjas de clausura no participaban en fiestas externas ni en procesiones por las calles, justamente para no romper la clausura, ocasionalmente se daban el gusto de verlas desde alguna ventana alta de su convento.
Al interior de estos también organizaron procesiones que se iniciaban en el claustro y pasaban de allí al templo, donde esperaban los feligreses. Además, recibían la visita de otras imágenes que podían alojar durante una noche en el coro, como hacían las de la Purísima Concepción de México con un Cristo de Santo Domingo, o bien hacían estación allí antes de seguir su camino. Las comunidades monjiles formaron un tipo especial de corporación, constituida tradicionalmente por religiosas profesas de coro y velo negro, con derecho a voz y voto en las juntas de cabildo, que eran presididas por la priora o abadesa. Allí ventilaban, como aún lo hacen, sus problemas internos, y allí es donde cualquiera de ellas puede acusar o acusarse a sí misma de faltar a la regla, así como aceptar, posponer o negar la profesión de una novicia. Las elecciones y otras decisiones se han hecho siempre en otros ámbitos, o sea que cada uno de los ámbitos conventuales tenía su función. Cada una de las órdenes religiosas femeninas tiene también a sus santos protectores y a sus fundadores, en el caso de que ya estén canonizados. Por ejemplo, las concepcionistas que fueron para importantes aquí, pues ha sido muy tardía la canonización de Santa Beatriz de Silva. Entonces, pues se amparan solamente en la Inmaculada, que bueno, nada menos que en ella. Bueno, ya hay otras imágenes, otros santos que han ido cobrando fama en cada uno de los conventos a lo largo de los tiempos. Algunos de los antiguos se veneran aún en las iglesias y conventos subsistentes. Otros fueron impuestos por los patronos que pagaron sus iglesias y que a lo mejor llevan el nombre o eran devotos de alguien. Algunos más tuvieron altares que costeaban sus devotos o que pertenecieron a alguna de las cofradías que se establecieron en los templos monjiles. También un caso poco conocido es que las palasmosas o criadas de algún convento femenino se agruparon en torno a una advocación, como sucedió en el de Santa Catalina de Sena de Puebla, donde ese grupo de mujeres de servicio formó una corporación bajo el patronazgo de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta anual costeaban ellas. Así garantizaban contar con una misa y un entierro digno al momento de su muerte. El papel que jugaron los santos en la sociedad virreinal afortunadamente tiene aún muchas facetas que analizar. Un tema bien tratado, como el que hemos escuchado ahora, abre siempre otras posibilidades de conocimiento. Esta presentación no solo nos ha informado, sino nos ha deleitado mediante imágenes que la han acompañado y que han sido muy numerosas y muy interesantes, y por lo que no cabe duda que si se publica el texto que ya está escrito, yo me he basado en el texto que recibí para estas palabras, y ojalá que se publique pronto. Ahora ya veo que no es solo un texto, sino todo un libro, porque así podremos meditarlo, leerlo con calma y relacionarlo con los otros temas de nuestro propio interés. Bueno, solo me queda por decir que para mí ha sido un gusto comentar este discurso de ingreso del doctor Antonio Rubial, que aquí ha brillado con luz propia. No me resta sino felicitarlo y felicitarnos como académicos por su ingreso en la Academia de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española de Cádiz, por lo que quiero ser la primera en felicitarte. Muchísimas gracias. Esta noche, en la cual el doctor Antonio Rubial ha disertado brillantemente y ha ingresado con nosotros como académico de número. Lo acompañan, además de los 3 académicos que nos encontramos en el presidio, los académicos que se encuentran acá a mi derecha, la maestra doña Cristina Artigas de la Tapí, el doctor don José Rubén Romero Galván, el doctor don Francisco Pérez de Salazar y Berea, el doctor don José Luis Curiel Monteagudo, la doctora doña Virginia Armela de Cortina, la maestra doña Nuria, no, la doctora doña Virginia Aspe Armela de Cortina, sí, perdón, Aspe Armela de Cortina,
la maestra doña Nuria Salazar Cimarro, la maestra doña Nora Olani Ricalde Alarcón y la maestra doña Beatriz Scharrer Tam. Vemos pues que Antonio Rubial ingresa a esta academia por méritos propios, aunque debo advertirle que no es para que se duermen sus laureles, sino para participar en un taller de trabajo, pues así como nos consta que ha cultivado la historia y a través de ella las ciencias, las artes y las letras, deberá continuar haciéndolo y aplicar la divisa de nuestra corporación, aquella que aparece grabada en nuestra venera, en la cual el genio Ariel, con una antorcha, derrama estrellas sobre el mundo y alrededor de ello aparece la inscripción Scientia Mundi Lux. La ciencia es la luz del mundo. Enhorabuena, Antonio, que entras a esta academia para ayudar que así sea. Bienvenido.